Bueno, los primeros viajes que anduve yo en carreteras era solamente no de México, sino solamente de una pequeña parte de Yucatán. O sea, Mérida y 2 o 3 pueblitos que íbamos siempre de vacaciones a la playa o a cosas muy pequeñas. Las carreteras, es interesante verdaderamente mencionarlo, al principio sin asfalto, eran un recubierto de ladrillos traídos de Francia. La razón por qué se usaban esos ladrillos, que es muy interesante, que eran muy caros, era porque los franceses tenían mucho interés en el ligniten que se producía en el estado de Yucatán principalmente. Entonces, ¿qué tiene que ver esos ladrillos de que estoy hablando para hacer las carreteras? Es importante es esto. Los barcos que traían, que venían a comprar el henequén, necesitaban, como eran de vela, no habían motores, sino era vela, y estaban usando el viento y el aire para mover el barco. Tenían que tener, debido a las velas que estaban muy arriba, que podían voltear el barco tenían que tener un lastre. Y entonces el lastre no tiene ningún valor económico momentáneamente, pero sí tiene mucho valor porque es cómo se movían los barcos por todo el mundo hasta donde fuera posible. Entonces venían con ese lastre, llegaban a Progreso, que es el famoso puerto donde existía, que estaba solamente 35 kilómetros de Mérida. Y entonces ese lastre se le quitaba completamente por el peso y se le regalaban. Y claro, poco a poco fue empezando a tener un valor. Pero es interesante todo esto porque de regreso de Mérida, de Progreso a Francia, entonces el lastre era el henequén. O sea que una cosa tan interesante. Ahora, las carreteras eran muy, muy, muy malas en ese entonces. Esos ladrillos también se usaron para hacer la carretera ya asfaltada, ya una carretera de Progreso a Mérida y de Mérida a Progreso. Eran muy golpeados, las llantas de los automóviles se descomponían, eso debido a 2 cosas muy importantes. Una, a que el material era muy malo. Esto era una cosa. Entonces, y la otra, que era lo único que había. Esa era la clase tan baja de producto que tenían para hacer una carretera. Y por lo tanto todo seguía mal producto que se iba deteriorando y se iba deteriorando tanto en la carretera como los automóviles y como las vidas de las personas que manejaban esos automóviles. Pero sí fue un paso a través de los años y casi 200 años para decir la clase de carreteras que teníamos por decir una cosa, desde hace 100 años hasta, pudiéramos decir, hasta hace 70, 80 años.